Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, Bomba Halil Ibrahim y Esla. Sí, vamos a desenterrar la verdad oculta detrás de esta historia que ha capturado la atención de tantos. He investigado a fondo, he rastreado cada pista y estoy listo para compartir con ustedes lo que he descubierto. Prepárense porque lo que vamos a revelar es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy buscando temas interesantes para explorar con ustedes. Además, si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La historia de Bomba Halil Ibrahim y Esla es un torbellino de emociones, secretos y giros inesperados. A primera vista podría parecer una simple relación, pero a medida que profundizamos, descubrimos que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Para entender la verdad oculta, tenemos que retroceder un poco y examinar el contexto en el que se desarrolla esta historia. Halil Ibrahim, como muchos de ustedes saben, es una figura pública, un nombre reconocido en su campo. Siempre ha estado en el centro de atención, lo que significa que su vida personal, inevitablemente, también se convierte en objeto de escrutinio. Esla, por otro lado, es una persona relativamente más privada, aunque su conexión con Halil Ibrahim la ha catapultado al centro de la escena. La diferencia en sus perfiles públicos es uno de los primeros factores que debemos considerar. No es fácil navegar una relación cuando uno de los dos está constantemente bajo el microscopio. Las primeras informaciones que surgieron sobre su relación eran bastante vagas. Rumores, especulaciones, fotos borrosas tomadas desde lejos, todo contribuía a crear una nebulosa de incertidumbre. Los medios de comunicación se alimentaban de la ambigüedad, creando titulares sensacionalistas que buscaban captar la atención del público. Y como suele suceder, la verdad quedaba enterrada bajo una montaña de especulaciones. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Después de hablar con fuentes cercanas a ambas partes, he podido reconstruir una línea de tiempo más precisa. Parece que su conexión comenzó de manera bastante inocente. Un encuentro casual, una conversación que llevó a otra, y así sucesivamente. Ambos se sintieron atraídos por la personalidad del otro, por la forma en que veían el mundo. Pero a medida que su relación se intensificaba, también lo hacían los desafíos. Uno de los principales obstáculos era, sin duda, la presión mediática. Imaginen lo difícil que debe ser construir una relación cuando cada uno de sus movimientos es analizado, criticado y amplificado por los medios de comunicación. Cada cena, cada paseo, cada gesto se convertía en un titular, alimentando la curiosidad del público y añadiendo una capa extra de estrés a su vida cotidiana. Los paparazzi, cual sombras persistentes, les seguían a cada paso, documentando cada interacción y transformándola en combustible para portadas y artículos. La constante sensación de estar observados generaba paranoia y desconfianza, no solo entre ellos, sino también con su círculo cercano. ¿Quién filtraba la información? ¿Quién estaba dispuesto a traicionar su confianza por una foto o un rumor? Estas preguntas sin respuesta envenenaban la atmósfera de su relación. Pero la presión mediática no era el único problema. También existían diferencias en sus estilos de vida, en sus prioridades y en sus expectativas. Halil Ibrahim, acostumbrado a una vida pública, tenía que equilibrar sus compromisos profesionales con su vida personal. Sesiones de fotos interminables, entrevistas, viajes promocionales, eventos sociales, su agenda era implacable y dejaba poco espacio para la espontaneidad y la intimidad. Esla, por su parte, valoraba su privacidad y le resultaba difícil adaptarse a la constante atención que recibía. Su rutina, antes tranquila y predecible, se había convertido en un campo de batalla donde cada salida a la calle era una potencial emboscada de flashes y preguntas invasivas. Anhelaba la normalidad, la posibilidad de ir al supermercado sin ser reconocida, de tomar un café con amigos sin que su conversación fuera objeto de análisis en redes sociales. Además, hay que tener en cuenta el factor de las expectativas. Cuando una relación se desarrolla bajo la mirada pública, las expectativas se multiplican. Amigos, familiares, fans, todos tienen una opinión sobre lo que debería ser la relación, sobre cómo deberían comportarse.
Y esa presión puede ser abrumadora, especialmente cuando se trata de una relación que aún está en sus primeras etapas. Las redes sociales en particular, se convirtieron en un hervidero de opiniones y juicios. Los fans de Halil Ibrahim, muchos de ellos idealizando la figura del actor, criticaban cada aspecto de Esla, considerándola indigna de su ídolo. Se analizaba su ropa, su peinado, su forma de hablar, cada detalle era minuciosamente diseccionado y convertido en motivo de burla o indignación. Esla, por su parte, se sentía cada vez más presionada por cumplir con las expectativas de un público que la veía como un personaje y no como una persona real. Otro elemento clave en esta historia es la influencia de personas externas. En el entorno de Halil Ibrahim y Esla, había individuos que tenían sus propias agendas y que intentaron influir en la relación en su propio beneficio. Algunos lo hicieron de manera sutil, a través de comentarios y sugerencias. Otros fueron más directos, intentando manipular la situación para lograr sus objetivos. Esta dinámica, lamentablemente, es común en el mundo de las figuras públicas, donde siempre hay personas dispuestas a aprovecharse de la situación. Representantes, managers, incluso amigos cercanos, todos tenían sus propios intereses en juego y no dudaron en utilizarlos para influir en la relación. Los rumores, muchas veces infundados, eran sembrados con el objetivo de crear tensión y desconfianza. Las conversaciones eran convenientemente tergiversadas y utilizadas como arma arrojadiza. El entorno, lejos de ser un apoyo, se había convertido en un campo minado donde la lealtad era un bien escaso. Pero a pesar de todos estos desafíos, Halil Ibrahim y Esla intentaron mantener su relación a flote. Se apoyaron mutuamente, trataron de comunicarse abiertamente y buscaron formas de superar los obstáculos. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias externas son demasiado fuertes, demasiado difíciles de superar. Intentaron establecer límites, alejarse del foco mediático, buscar momentos de intimidad lejos de miradas indiscretas. Se escaparon a destinos remotos donde podían disfrutar de la tranquilidad y reconectar consigo mismos. Pero incluso en esos refugios, la sombra de la fama les perseguía, recordándoles constantemente la fragilidad de su situación. Y aquí es donde llegamos al punto crucial de la historia, la separación. La ruptura, como era de esperar, generó una ola de especulaciones y rumores. Algunos decían que era por la presión mediática, otros que era por diferencias irreconciliables. Pero la verdad, como suele suceder, es mucho más compleja. Las conversaciones que antes eran fluidas y sinceras se volvieron tensas y cargadas de reproches. La confianza, erosionada por la constante exposición y la manipulación externa, se había quebrado irreparablemente. Las pequeñas diferencias que antes se resolvían con facilidad, se convirtieron en montañas insalvables. La separación fue el resultado de una combinación de factores. La presión mediática, las diferencias en sus estilos de vida, las expectativas externas y la influencia de personas con sus propias agendas, todo contribuyó a crear una situación insostenible. Halil Ibrahim y Esla llegaron a la conclusión de que, a pesar de sus sentimientos mutuos, no podían seguir juntos. Las largas jornadas de trabajo de Halil Ibrahim, que le mantenían alejado de casa durante semanas, crearon una distancia emocional difícil de superar. Esla, por su parte, se sentía cada vez más aislada y desatendida, anhelando una conexión más profunda y significativa. La falta de tiempo para cultivar la relación, sumada a la constante presión externa, terminó por minar los cimientos de su amor. Pero lo que quiero resaltar es que la separación no fue un fracaso. Fue una decisión madura y responsable, tomada por dos personas que se respetaban y que querían lo mejor para el otro. Reconocieron que en ese momento de sus vidas, sus caminos debían separarse. Y eso en sí mismo es un acto de valentía. A pesar del dolor y la decepción, ambos fueron capaces de priorizar su bienestar individual y tomar una decisión que, aunque difícil, era la más sensata. No se aferraron a una relación que ya no les aportaba felicidad, sino que optaron por liberarse y buscar nuevos caminos. Ahora, mucho tiempo después de la separación, ambos han seguido adelante con sus vidas. Halil Ibrahim ha continuado su carrera, manteniéndose en el centro de la atención. Ha protagonizado exitosas series de televisión y películas, consolidando su estatus como uno de los actores más populares del país. Sin embargo, su vida personal sigue siendo objeto de interés mediático, y ha aprendido a lidiar con la presión con mayor madurez y cautela. Esla, por su parte, ha regresado a una vida más privada, enfocándose en sus propios proyectos y pasiones.
Ha encontrado un nuevo trabajo en el sector creativo, donde puede expresar su talento sin estar expuesta al escrutinio público. Ha recuperado la tranquilidad y la normalidad que tanto anhelaba, y ha aprendido a valorar la importancia de la privacidad y la autenticidad. La lección que podemos extraer de esta historia es que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la mirada pública, son extremadamente complejas. No son fáciles de navegar y requieren un gran esfuerzo, compromiso y comprensión. Y a veces, incluso con todo eso, no es suficiente. La historia de Halil Ibrahim y Esla nos muestra la fragilidad del amor en un mundo donde la fama y la fortuna pueden convertirse en una maldición. La historia de Bomba Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que detrás de cada titular, de cada foto, de cada rumor, hay personas reales con sentimientos reales. Personas que intentan construir una vida, encontrar el amor y ser felices. Y a veces las circunstancias conspiran en su contra. Nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan glamurosa y perfecta como parece, y que detrás de las sonrisas y los posados hay seres humanos que sufren, aman y se equivocan como cualquier otro. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta? La verdad es que no hay una sola verdad. Hay múltiples perspectivas, múltiples factores que influyeron en el desarrollo de esta historia. Y la verdad es que al final, lo que importa es el respeto mutuo, la comprensión y la capacidad de tomar decisiones que sean lo mejor para todos los involucrados. La historia de Halil Ibrahim y Esla no es una historia de fracaso, sino una historia de aprendizaje y crecimiento personal. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta exploración de la verdad oculta detrás de la historia de Bomba Halil Ibrahim y Esla informativa y entretenida. Recuerden que lo que hemos compartido aquí es el resultado de una investigación exhaustiva y de conversaciones con fuentes confiables. Mi objetivo no es juzgar ni señalar culpables, sino ofrecer una visión más completa y matizada de una historia que ha sido objeto de tanta especulación y sensacionalismo. En resumen, hemos visto que la relación entre Halil Ibrahim y Esla estuvo marcada por la presión mediática, las diferencias en sus estilos de vida, las expectativas externas y la influencia de personas externas. A pesar de sus esfuerzos por mantener la relación a flote, finalmente decidieron separarse de manera madura y responsable. Y ambos han seguido adelante con sus vidas. La historia de su amor, aunque breve y tormentosa, nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad, la privacidad y el respeto en cualquier relación, especialmente cuando se desarrolla bajo la mirada pública. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya servido para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de la fama en la vida personal. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la historia de Bomba Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen que la presión mediática juega un papel importante en el éxito o el fracaso de las relaciones? ¿Consideran que las figuras públicas tienen derecho a la privacidad, o que su vida personal es de interés público? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me interesa conocer sus diferentes perspectivas y generar un debate constructivo sobre este tema. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando temas interesantes para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.